Bienvenida y felicitaciones porque ya estamos muy cerca de realizar tu cirugía de reducción mamaria. En este momento te voy a explicar algunas características de la cirugía y algunos riesgos y complicaciones que particularmente tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, es esencial que después de leer los consentimientos escritos, anotes, subrayes toda pregunta que tengas de estos documentos para que en contados instantes conmigo resuelvas todas las dudas que tengas. En la mamoplastia de reducción vamos a disminuir tanto el tejido mamario, el tejido glandular, el tejido graso y la piel con el fin de disminuir el volumen del seno. En este proceso vamos a hacer incisiones que representan, como ya habíamos hablado en la primera consulta, una T o cicatriz en ancla, que implica la de la areola, la vertical y la inferior en el surco submamario. Recuerda que entre más cicatrices, mejor resultado y más duradero. Es por esto que en este procedimiento se dan las siguientes características y o riesgos o complicaciones más comunes. El primero y más común en presentarse es el hematoma. Se presenta en el 2% de los casos. Por el hecho de cortar con el bisturí, con electrobisturí, puede haber sangrado. Por más acuicioso que yo sea, puede quedar un vaso sangrando y o después de la cirugía, al levantarte o en el posoperatorio, puede empezar a sangrar uno de estos. Si la acumulación de sangre es muy grande, esto se llamará hematoma. Dependiendo del tamaño del hematoma, será necesario drenarlo en cirugía. Este es si el volumen es mayor a 50 cc. Los signos y síntomas de un hematoma que requiera procedimiento quirúrgico es el aumento significativo del tamaño del seno, el edema del eritema, el dolor importante y el sangrado por los drenes o por cualquier otra localización. En ese caso, te llevaremos a sala de cirugía donde yo inicialmente abriré el seno comprometido y drenaré el hematoma. Haré un lavado, coagulación y volveré a cerrar el seno. No habrá necesidad de hacer ningún procedimiento en el seno que no esté presentando la complicación. Es importante también saber que dejaré un nuevo dren para que siga haciendo el drenaje normal del procedimiento. Esto hará que el posoperatorio de cada seno sea diferente. Por supuesto, el que sufre la complicación irá más lento, se demorará más en desinflamar y podrá notarse algún grado de asimetría por un tiempo, hasta que la inflamación disminuya de igual manera en los dos y se vea mejor el resultado. La segunda complicación más frecuente es la dehiscencia. Por el tipo de cicatriz que hacemos y la apertura del seno, existe un riesgo de que se abran las heridas, cualquiera de ellas. Esa no es una complicación grave, pero implicará en la mayoría de los casos la necesidad de realizar curaciones y alargar los posoperatorios que seguiremos realizando en NUAR, con el fin de esperar a que la herida cierre completamente y continúe el curso normal el posoperatorio. En casos contados será necesario hacer un debridamiento o limpieza y un nuevo cierre de las heridas. Como te digo, es de lo menos frecuente, pero puede suceder. El tercer riesgo o complicación es la infección. Cualquier cirugía que realicemos, ya sea cirugía plástica o de cualquier otro tipo, o cualquiera de las que hacemos en mi especialidad, tiene riesgo de infección. Este se va a notar por el aumento en el eritema, el calor, el rubor, el dolor e incluso la fiebre o la alteración de los exámenes de laboratorio con leucocitosis o el aumento de las células que generan la defensa, dado que están defendiéndonos de la infección. Cuando estas se presentan, el primer tratamiento es el inicio de antibióticos o el cambio de los mismos si los estás tomando aún. Será necesario un seguimiento y una marcación del área para esperar a que el antibiótico haga su efecto. En algunos casos, menos del 5%, será necesario hacer algún tipo de lavado de la zona afectada, que normalmente podemos hacerlo aquí en el consultorio y aún menos frecuente en algunos casos en la sala de cirugía. Si con ninguna de estas medidas previamente mencionadas logramos controlar la infección, será necesaria la hospitalización y el uso de antibióticos intravenosos y por supuesto los cultivos correspondientes para saber el tipo de germen que nos está afectando. El cuarto riesgo o complicación más frecuente es la pérdida o necrosis de alguna parte de la areola y el pezón. La necrosis es la muerte del tejido que se puede dar obviamente por el proceso de la cirugía. Al cortar las diferentes áreas del seno, disminuye la circulación sanguínea a esta estructura importante. Si la disminución es lo bastante significativa,
como para disminuir el flujo sanguíneo, el tejido sufrirá y podrá morir. En ese caso, será necesario realizar curaciones más seguidos para hacer el debridamiento del tejido que se pierde y vamos a tener algún tipo de cicatriz anormal que requerirá un manejo más largo. En la mayoría de los casos no es necesaria una cirugía ni ningún procedimiento reconstructivo. Sin embargo, y si la decencia es muy grande, podrá requerir a largo plazo un nuevo procedimiento quirúrgico. La asimetría es otra posible complicación. A pesar de que queremos hacer lo más exacto posible la cirugía, no podemos asegurar exactamente una simetría perfecta. Ningún seno es igual al otro y lo que buscaré en la cirugía es simetrizarlo lo más posible, pero en algunos casos puede quedar algún grado de asimetría. En la mayoría de casos es imperceptible, pero en los casos en donde se note o donde tú quieras mejorarlo, podrá ser requerida otra cirugía. Un riesgo particular de cualquier cirugía plástica o cualquiera que te realices con anestesia general será el riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa se refiere a la acumulación de trombos de sangre en la región posterior de las rodillas. Esta se da por estar acostado en una cama quirúrgica y no haber movimiento muscular. Cuando esta se presenta, estos trombos pueden soltarse de esta región de la rodilla y viajar hacia el pulmón. Si lo hacen, esto disminuye la oxigenación sanguínea y puede producir la complicación que denominamos tromboembolismo pulmonar. Esta es una complicación grave que puede llevar a la muerte de un paciente. Sin embargo, no operamos a ningún paciente tirando dados a ver si le pasa o no. Para eso, en contados momentos también vamos a establecer la escala de riesgo particular en tu caso para este tipo de complicaciones y por ende también estableceremos las medidas de precaución para evitarlo. Normalmente trato a todos mis pacientes como si fueran de muy alto riesgo, porque es mejor pecar por exceso en prevención que por defecto. Estos son los riesgos y complicaciones más frecuentes. Sin embargo, acabas de leer todo el documento que te va a dar una explicación más generalizada de otras posibles complicaciones. Si tienes pregunta de estas, no olvides hacérmelas en contados instantes, donde también haremos la marcación del procedimiento, tomaremos las medidas y todo lo correspondiente al preoperatorio. Nos vemos en unos momentos.